near. God bless His word. Dios bendiga su palabra. En Hebreos 10, 24, 25. Hebreos 10, 24, 25. Es donde tenemos el texto clave, ¿verdad? Para el mensaje de hoy. Que dice: y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El tópico, el mensaje que hoy le traigo es: ¿por qué congregarme con la iglesia? ¿Por qué congregarme como iglesia o con la iglesia? ¿Por qué? A mí me han hecho esa pregunta, pero tal vez a usted se la han hecho también. Habrá alguna persona por ahí que alguna vez le ha dicho: no necesito congregarme, me basta con creer en Dios, me basta con leer la Biblia, yo la puedo leer solito, o puedo buscar en el internet. Hoy día hay muchos predicadores en el internet, en la televisión, en la radio, y no necesito congregarme. Entonces mi mensaje hoy tiene un seguimiento a un sermón que prediqué hace poco también. Es una serie sobre ser iglesia. ¿Por qué? Otra vez les prediqué sobre lo que no es la iglesia, lo que sí es la iglesia. Hoy vamos a continuar ese tema en cierta manera, preguntándonos, buscando la respuesta al por qué congregarnos como iglesia. Bueno, yo diría: acércate. Empezaría por ahí diciéndote: acércate. Como ahora que les dije, los que estén un poco atrás pasen más al frente. Acércate. Hebreos 10, 22, antes del texto que les leí, de no dejando de congregarnos, Hebreos 10, 22, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos de agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Siempre que uno quiere interpretar la Biblia correctamente, tiene que ver el contexto. Entonces el versículo de Hebreos 10:25 que dice: no dejando de congregarnos, tenemos que verlo a la luz de ese contexto. Entonces lo que dice el verso 22 y el 23 explica por qué. La razón por qué no debemos dejar de congregarnos. Número 1, empieza diciendo: acerquémonos con corazón sincero. La invitación es acercarse, no alejarse. En ninguna parte en la Biblia dice: aléjate de la gente, no andes cerca de la gente. No, todo lo contrario, acerquémonos. Y claro, si yo vivo una vida cristiana estilo llanero solitario, yo solito por ahí en mi casa o qué sé yo, no estoy acercándome a otros, no estoy creando esa relación cercana a la cual nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer. Acerquémonos. Get closer. The invitation of the word of God is get closer. In the background there, that scripture that I just quoted, in Hebrews 10:25, where the Lord invites us to, congregate, get together. In the context, 10:22, it invites us to get together, but also to get closer. Don't be afraid to get closer to people. We need each other. I always put the example of the firewoods. When you are cooking on the grill, you throw in there some stuff to make it burn. If you take away some of the briskets, what happens? They die. They don't burn. In order for them to be burned, what do you need to do? Keep them together. That's the same thing with the church. We need to be together. The same as the charcoal. When we are doing a grill or anything like that, we need them to be together in order to burn and be on fire. You want to be on fire for God? Get together. Amen. Don't stay away from people who come to the church. The contrary, get closer to them. Como cuando hacemos barbecue o cocinamos en la casa,
una parrillada, ¿verdad? Y traemos carbón. Necesitamos que ese carbón encienda, entonces lo movemos y lo dejamos bien cerquita. Y le tiramos por ahí algún líquido que lo encienda más. Yo siempre comparo eso con la iglesia. La iglesia es como esos carbones. Si yo saco alguno de esos carbones de la parrillada, de la parrilla, y lo pongo aparte, se enfría, se apaga. Pero si lo mantengo con el resto de los carbones, se mantiene encendido. Y si le echo el líquido encima, cuando veo que se está apagando, le echo el líquido ese, el querosino, como le llaman. ¿Y qué pasa? Las llamas. Yo digo que el querosino es el Espíritu Santo. Que el querosino es que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene y estamos apagándonos y nos enciende de nuevo. Pero tenemos que estar ahí juntos. Si en el momento que tiramos el querosino, algunos carbones lo dejamos por allá, esos no se encienden. Así es la vida cristiana, así es la iglesia. Así que acerquémonos, so get together. Get together. Dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Me pregunto si será que algunas de las razones, ahí pueden haber varias, pero algunas de las razones por las que algunos no quieren congregarse es porque en realidad sus corazones tienen problemas. Hay problemas de conciencia. Hay cosas estorbándoles y saben que no están bien en su conciencia, lo saben, entonces se justifican diciendo es que en la iglesia todos andan mal. No nos vemos para adentro, ¿verdad? ¿Quién anda mal? Todos estamos mal en cierta manera. Lavados los cuerpos con agua pura, tenemos que ser purificados y eso lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo. Pero de nuevo, cuando nos juntamos, verso 23, mantengamos firme. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Firme. No dice a veces sí, a veces no. Hoy tengo ganas de ir a la iglesia, a veces no, a veces mejor me quedo en casa. Lo veo en la televisión, como mencioné antes. Sin fluctuar, dice. Fluctuar es eso, una persona que tiene cambios de actitud. Verse 23 talks about being firm without fluctuation. A fluctuant person is one who is in different mood all the time. Today I feel like going to church, next month I'm not, or next week I'm not. It depends on the mood. We don't go by moods in the church. We go by faith. We go by faith. We follow the Holy Spirit. We don't follow our emotions. Amén, amén, amén. No seguimos a las emociones, seguimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice, levántate, vamos. Tienes que estar en la casa de Dios, ponte firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y si Él es fiel, ¿qué nos toca a nosotros? Ser igual. Fiel significa alguien que siempre está ahí. Si Él siempre ha estado en tu vida en tus peores momentos, ¿por qué entonces es que a veces le dejamos a un lado en lo que es venir a su casa y adorarle y agradecer? Mi esposa una vez le dijo a un familiar de ella, mira, a la iglesia los que no son cristianos van a ir 3 veces en su vida. ¿Sabes cuáles son? Cuando naces, que te llevan tus padres al bautismo o a presentarte o lo que sea, ahí te llevaron. La segunda vez, si te casas, cuando haces la boda, el matrimonio, ahí te van a llevar también. La tercera vez que te van a llevar, si nunca quieres ir, va a ser el funeral. O sea, la tercera vez puede ser que no entres caminando, puede ser que entres acostadito, con los pies para adelante. Que te lleven. No vas a ir, te van a llevar. Entonces, ¿por qué esperar a eso? ¿Por qué esperar a que te lleven o a entrar en un ataúd? Congrégate. Ven ahora por tu propia voluntad y a disfrutar de esa relación con la familia de fe. El salmista David decía, yo me alegré con los que me decían,
a la casa del Señor iremos. Amen. I was sharing with them that my wife once told me, Michael, that in life you go 3 times to church. One, when you're born and you're baptized or presented to the church. As a baby maybe, or I don't know, as a kid. Later in life when you get married, you will be presented also, and you will be there for the wedding. But if you are one of those persons who never go to church, only for special occasions like that, third time you're going to go to church is in your funeral. And you don't want to wait for that. You don't want to go just for your funeral. You want to go often and enjoy being part of the church. Amen? Because God deserves that. He has been there for you all the time. He has been there for you in bad times, in difficult times. Why should we go then to church only when everything is bad and we need Him because of the bad circumstances? We need to go all the time, every Sunday. We should say like David. David once said, I'll rejoice with those who tell me, let's go to the house of the Lord. I like that. I like it when people tell me, hey, let's go to the house of the Lord. Es la manera de que debe ser. Entonces, acércate, congrégate. Hebrews 10:24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otra parte del contexto allí es, ¿por qué congregarnos? Es porque nos estimulamos al amor. ¿Por qué estimularnos? Porque somos humanos y los humanos necesitamos ese estímulo, ese ánimo. Si usted se queda en su casa y lo ve por el internet al predicador nada más o qué sé yo, ahí usted no recibe un abrazo, ahí usted no recibe un trato personal. Eso es como cuando usted llama a algunas compañías y usted marca el teléfono y tiene un sistema automatizado que le dicen, y usted oye una voz que le dice, si usted está llamando para tal cosa, marque el 3. Si está llamando para esta otra cosa, marque el 5. Si está llamando para esta otra cosa, marque el 9. Y si no, vuelve a marcar el 0. Y nadie le habla. No hay relación personal. Es todo así. Qué feo eso. Pero cuando usted va a la tienda personalmente, ahí le atienden con una sonrisa y le dicen, ¿cómo le puedo ayudar? Claro, pase adelante y le ayudan personalizado, no automatizado. So it's like when you call one of these companies and you ask for help. Hey, I need help. You dial and you hear this voice. If you are calling for this and this and that, dial 3. If you are calling for this other situation and the other need, dial number 5. And they keep saying that, right? Dial this, dial that. But you don't hear a real voice. You don't hear a real person talking to you and helping you. It's not good. It's not the same like when you go to the store or a place and you are welcomed by somebody face to face and they help you. They tell you exactly what you need. The same is in the church. Same. We come here to see each other face to face and stimulate each other, to love each other. Es lo que dice Hebreos 10:24, ¿verdad? Estimularnos al amor. El otro día yo leía una frase ahí en el Facebook que decía, a veces necesitamos un abrazo que nos sacude el alma. Y eso solo lo puedes recibir con la familia de fe. A veces viene alguien cargado, a veces viene alguien lleno de problemas. Y en la iglesia recibe un abrazo. Y eso cambia todo, ¿verdad? Ahora sí entendemos lo que dice el versículo 25 entonces. Now we understand what it means in chapter 10, verse 25. Do not neglect the meeting together. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Aquí no hay de eso, ¿verdad? Si usted está aquí, usted no es de esos. Pero puede ser que hoy no estén algunos que sí tengan esa costumbre, y no solo en nuestro templo, en nuestra casa, en muchas iglesias. Eso es una mala costumbre. Y a veces le buscamos la vuelta, le buscamos excusas muy pobres.
porque en realidad no las hay. Miren, yo estuve en Cuba hace poco, y cuando estuve en Cuba otra vez el Señor me recordó lo perezosos y vagos que a veces somos los cristianos en otras partes, porque en Cuba los hermanos allá no tienen carro, la mayoría, muy pocos tienen carro, y ellos venían a pie. Yo les preguntaba de dónde vienen, venían de muy largo, caminando. Otros se montaban en bicicletas, es lo único que había, o una motora. Y en una motora venían 3, 4 personas, el papá, la mamá y 2 niños. En una motora. Otros venían en un coche a caballo que hay allá en Cuba. Unos cocheros le llaman. Y en esos cocheros caben 7 personas. Yo me monté un par de veces en ellos. Así venían al templo. Y me encantó ver el domingo esa gente adorando y alabando al Señor, con todo y las circunstancias. Y ninguno decía, pastor, no venimos hasta que haya Uber. Si no hay Uber, no voy. No, ahí estaba. I was sharing about my experience in Cuba. I went to Cuba not too long ago, and I was impressed and really touched while I was there, because the people in the church, they didn't have transportation like we do here. They didn't have cars. Most of them don't have a car, don't own a car. In Cuba, they only have these old classic cars. They don't have good cars like we do here. And the people in the church, they used to walk. They are used to walk. They come from long distances to attend the services. And not only that, some of them came just riding a horse, special cart that they use there to transport people. I did it a couple of times too. Or riding a bike or a motorcycle, and I saw families, the parents and 2 or 3 children on a bike. That's the way they come to church. The same in Haiti, right, brother? Yep. The same in Haiti, we saw that many times. And they don't complain. They don't say, I don't go to church unless somebody sent an Uber for me. No, they go to church in spite of the situation. How about us? What is our excuse? Many people today might say, oh, there is a storm coming. Yeah, but it's coming Wednesday, not today. Yes. The Lord pushed it away so you can come today. El Señor mandó la tormenta lejos precisamente para que estés aquí hoy. Para que recibas palabra de Dios hoy. Aleluya, aleluya. Entonces, no dejando de congregarnos. Mira, hay tres cosas que te alejan de Dios. Si te alejas de la Biblia, te alejas de la palabra y del conocimiento de lo que es de Dios. Si te alejas de la oración, te alejas de Dios también. Y la tercera es, si te alejas de la hermandad, de la iglesia, también. El pecado empieza a tomar terreno. La carne empieza a tomar terreno. A mí me da tristeza, le decía a mi esposa el otro día, que tenemos por ahí unos 2 o 3 amigos en Facebook que conocimos como cristianos años atrás y se han apartado, no volvieron a la iglesia. Ahora los vemos en Facebook posteando que están en un bar, que están tomando, que están en lugares que no son para un hijo de Dios, y antes estaban en la iglesia. ¿Qué pasó con ellos? Ojalá me estén oyendo. ¿Qué pasó? Dejaron de orar, dejaron de congregarse, dejaron de leer la palabra, el pecado empezó a tomar terreno en sus vidas. There are 3 things that you need to consider that might deter you from God. One is if you stop praying. Second is if you stop reading, meditating the Word of God, the Bible. And the third one is if you start congregating, if you start meeting with the people of God. If you neglect those 3, sooner or later, sin is going to control your life. The flesh is going to start controlling your lifestyle. And I have seen even people who used to be believers and used to attend church and be even leaders in a church, and they neglect those 3, and now they are in the world. They are not anymore with God, unfortunately. That's why it says here, stimulating each other
encouraging each other and exhorting each other. You see, it includes that. We need the exhortation too when things like that start to happen in our lives. So venga, congréguese, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oiga, ahí dice algo más la escritura, dice: cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. Si el Señor viene, con más razón tengo que congregarme. Para los que ven mi Facebook, hoy yo puse algo que me inquietó y lo tenía que poner. Decía, los que predicen el clima dicen que viene una tormenta y todo el mundo está en pánico. Pero la iglesia y los que predicamos la palabra decimos: Cristo viene, y a nadie le importa. Lo ignoran, no le ponen atención. That's very sad. Those who predict the weather, they say there's a storm coming and everybody's crazy. Everybody's in panic. But if we preach from the pulpit like I'm doing today, Jesus is coming, nobody pays attention. That's how the world is right now. Por eso dice, exhortándonos. Exhortándonos. ¿Qué es exhortar? Exhortar no es regañar, pero sí corregir adecuadamente. Exhortar es decirle a alguien: necesitas de Dios, necesitas congregarte, déjate de excusas, necesitas congregarte. A veces lo hacemos para otras cosas, ¿verdad? Le decimos a alguien: necesitas cambiar de peso, mejorar tu condición física, bajar de peso, vete al gimnasio. Pero no le decimos: vete a la iglesia. Necesitas cambiar tu actitud, tu caminar con Dios. We need to be exhorted. Que alguien nos llame la atención a veces, que alguien nos diga si nos ve desviándonos. Acts 2:42, another scripture there. Acts 2:42. And they persevered in the doctrine of the apostles, in the communion, one with another, in parting the bread and in prayer. Esa escritura habla de que los primeros cristianos perseveraban. ¿Qué quiere decir perseverar? No parar de hacerlo, ¿verdad? Persistir. No parar de venir a la iglesia. ¿Cuál es tu récord de asistencia en la iglesia? Si lleváramos un récord de asistencia, ¿cómo te sientes? Dirías: bueno, en mi récord, yo soy cristiano de temporadas. Soy como esos que vienen por temporadas. Los pastores sabemos que hay algunos en la iglesia de temporadas. O soy cristiano de todo el tiempo. Acts 2:42 talks about persevering, keeping up with God and with His people. If you ask yourself what kind of Christian you are, the question is: are you one who persevered, who are always there in the church, participating, being involved? Or are you a seasonal Christian? Those who come to church just by season. Some people like the Holy Week, and they come during the Holy Week. Some people come during Christmas time. They enjoy the carols and all the programs during the Christmas time. But they don't come the rest of the year. The Bible doesn't say be a seasonal Christian. The Bible says be a Christian who get together with the house of the Lord and the believers all the time. Siempre, siempre, no por temporadas. En perseverar significa eso, que nada me va a hacer echar para atrás. A mí a veces me encanta, aquí no lo oigo decir mucho, pero allá en Centroamérica usaban mucho esa frase. Saludaba yo a un cristiano y me decía: hola pastor, Dios le bendiga, yo soy de la iglesia tal, estoy perseverando en la iglesia tal. Qué bonito me sonaba. Y yo siempre les decía: siga así, siga perseverando. Sí, porque de eso se trata. El Señor Jesús dijo: el que persevere
hasta el fin, este será salvo. A mí me han preguntado, pastor, ¿usted cree si se puede perder o no perder la salvación? Ni lo dudo en contestarle. Si usted no persevera hasta el fin, se pierde su salvación. ¿Y sabe por qué no dudo en contestarle? Porque no lo digo yo, lo dijo el Señor. Él dijo, el que persevere hasta el fin. No el que un día dijo, sí, soy cristiano, pero después anduvo una vida mediocre espiritual y después espera él que se lo lleve en el arrebatamiento. No se juega con las cosas de Dios. O eso no es. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego dice la comunión unos con otros. La iglesia es un lugar de comunión. ¿Por qué congregarte? Porque la iglesia es un lugar de comunión, común unión. ¿Ves? Es una frase compuesta, común unión. Nos une algo en común. ¿Qué tenemos en común que nos une? Cristo. La fe en Él. Su palabra. Todo eso es común unión. Nos une en Cristo. But the other reason why we should congregate is because the scripture says in that verses that the communion of the saints, the getting together empowers that. The communion. And what is communion? It's that we have something in common. Our union is in Christ. So we have something in common, Christ. Amen. And because we have that type of communion, that relationship with Him and with one another, we seek for each other. We don't get distant from each other. The opposite. We look to get together. We enjoy being together. It's a body. It's a family. Communion. To share, to do what it says there, to partake the bread. And to pray together. Para partir el pan. Para orar juntos. ¿Usted cree que el apóstol Pablo les mandaba por ahí una carta a los cristianos y les decía, el domingo tal, partan el pan cada uno en su casa? No, así no era. Ellos se reunían, tenían inclusive una cena que le llamaban agape, que comían de todos juntos y partían el pan para la Santa Cena, pero juntos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y las oraciones también eran juntos. El Señor Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Amén. Dice, donde 2 o 3 se reúnan, se congreguen, se junten. Es importante eso, ¿verdad? Los puertorriqueños usan una frase que siempre me ha hecho reír un poco. Cuando ven a 2 o 3 por ahí que son medio traviesos, dicen, ¿qué junta esa? ¿Y qué quieren decir con eso? Si se juntan esos, van a haber travesuras. Pues digamos que como cristianos necesitamos que se diga de nosotros, si se juntan esos cristianos, algo va a pasar. Something is going to happen when Christians get together. In unity, there is power. In unity, there is the move of God. You see in the chapter 22 of Acts, when the Pentecost day happened, it says that they were what? Together in the upper room. And suddenly, the Holy Spirit was poured down because they were together praying in the upper room. As a result of that, the Holy Spirit moved among them. ¿Ves? ¿Qué pasó el día de Pentecostés? También igual, otro ejemplo, estaban ellos unánimes, juntos, en el cuarto ese, en el aposento alto, y vino el Espíritu Santo y los llenó, pero porque estaban juntos, congregados como familia de fe. Amén. Es la ilustración que tengo ahí. You see that illustration that I have over there. The church is not the building. The church is not one person or the clergy. The church is the people that get together there to worship. La iglesia no es un edificio. Por eso mi sermón lo titulé, ¿por qué congregarnos como iglesia? Porque somos la iglesia. No digo por qué congregarse en la iglesia, sino como iglesia.
porque somos nosotros. Le hemos dado un mal término al edificio, lo llamamos iglesia al edificio, pero eso es una mala interpretación. En realidad esto es el templo, el santuario, pero la iglesia son ustedes. Creo que por ahí tengo otro PowerPoint que les mostraré luego, que nos indica en realidad el origen del concepto del término iglesia. En Mateo 18:20, por ejemplo, dice eso que cité antes: donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí estoy yo. So, la iglesia es donde hay 2 o 3. La iglesia no es tampoco una gran multitud. Some people think that it has to be a bunch of people, a great multitude, in order to be the church. No, 2 or 3, if they are in agreement, if they are together, worshiping God, praying to God, that's a church. That is why also we understand the importance of coming together for the prayer night. Mateo 18:20, donde 2 o 3 estén ahí, yo estoy. Salmo 133:1. Salmo 133:1 dice: mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dígale al que esté a la par: mira, es bueno que nos juntemos. Es delicioso. Es más, dice, es delicioso. O sea, es como algo un deleite. Yo no pienso en venir a la iglesia como, qué pereza. Qué pereza. No, qué deleite. Qué privilegio. Amén. Hay países donde no lo pueden hacer. You know, there's a situation in some other countries, the communist countries, for example, in North Korea, China, and some other countries. It used to be like that in Cuba and some other countries in Latin America as well. People couldn't go together and worship God with the freedom that we enjoy. There was a time when the Christians in those countries were arrested for coming to worship God. Yeah, and it still is in China and North Korea. Still is. Pero aquí en nuestro país tenemos la libertad de hacerlo. No nos van a meter a la cárcel por adorar, por celebrar al Señor. Y a veces nos descuidamos. ¿Cierto? Los hermanos en países como Cuba me cuentan a mí que ahora los están dejando reunirse en las casas, tener templo, casa. No los dejan construir edificios como tal de templo, pero en las casas se pueden reunir, pero con muchas limitaciones, que no cabe mucha gente, etc. Pero me contaban los hermanos en Cuba que tiempo atrás ellos tenían que venir una familia a 1 hora, otra familia media hora después o 1 hora después, otro grupo, otras 2 familias un poco más tarde. O sea que para poder congregarse a la 1 de la tarde empezaban como desde las 9 de la mañana, poco a poco a llegar, porque si los veían llegar al mismo tiempo a todos, decían: estos son un grupo falso, de estos antigubernamentales, son una célula que nos quiere derrocar el gobierno. Así pensaban. Lo mismo en Rusia. En Rusia tenían que verse escondidas. Es lo que se llamaba the underground church. Have you heard of that? The underground church? That used to happen in Cuba, that used to happen in Russia, and even today in China and some other countries. They have to meet underground, hiding from the government. And if the government find out that they are meeting, they will arrest them. And they used to come just little by little, one family 1 hour, and then another family half an hour, 1 hour later, so they don't notice that they were coming to get together as a church. And they didn't even have a Bible, each one of them, each family. They used to have 1 Bible and they rotated the Bible to each other. Hey, let me use your Bible this week. I'll use your Bible next week. Yeah, they share the Bible because Bibles are forbidden, are banned in some of those countries like North Korea and China. It's prohibited. But we have the privilege here to read the Bible, to get together, to worship God with freedom. That's a privilege.
and a blessing that we need to not to take for granted. Amen. No podemos tomarlo como la ligera, verlo, todo el mundo lo hace, ¿no? Tenemos una bendición de que aquí podemos hacerlo, de que podemos congregarnos. Mira, allá en América Latina, in the Latin American countries, I remember, those of you who are from Latin America, you remember that. But during the week, one of the most attended services is the prayer service. And it's not on Sunday. Like when we were pastors in Costa Rica, it was on a midweek, on Wednesdays or Fridays. That was the prayer meeting. And sometimes we had more people coming to the prayer meeting than for Sunday. Why? Because the people is hungry, thirsty for God, for the things of God. Aquí pasa que lo contrario. Allá en nuestros países la gente como que tiene más hambre, digo yo, de las cosas de Dios. Recuerdo que en nuestras iglesias la gente venía al culto de oración los miércoles o viernes que teníamos y se llenaba más que el culto del domingo, esas noches de oración. ¿Y aquí qué nos pasa? Y estoy predicando exhortativamente hoy, yo sé, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué dejamos de congregarnos? ¿Por qué nos conformamos con venir a la iglesia solo el domingo? O aún unos una vez al mes o una vez perdida. Los cristianos temporales, como dije antes. ¿Por qué? Cuando dice el Salmo 133, mirad cuán bueno, es bueno. Y cuán delicioso, es delicioso. Habitar juntos en armonía, convivir espiritualmente. Hace falta eso. Amén. Ahora, quiero dejarle algunos consejos. Si estamos hablando que es importante congregarnos, I want to give you a few recommendations. How to behave in the house of the Lord. What to do when you come to the house of the Lord. Another thing I noticed when I was in Cuba not too long ago is that the people, as soon as they arrive at church, they don't start chatting and chatting and chatting. You know what they do? As soon as they arrive at church, they go and kneel down. That's the first thing they do. Lo primero que noté en Cuba cuando estuve allá ahora es que la gente al llegar al templo, en lugar de entrar y ponerse a platicar ahí con otros o qué sé yo, lo primero que hacían era entrar a arrodillarse. En las bancas ahí los veía de rodillas, otros en el altar. Y quiero exhortarles a que lo hagamos aquí también. Que lo primero que usted haga al entrar aquí es arrodillarse y orar. Orar. Después vaya y tómese el cafecito y después vaya y haga otras cosas. Pero primero póngase a orar. Porque eso va a marcar una diferencia en lo que va a pasar después en el culto. ¿Y por qué orar cuando se arrodilla aquí? Ahí está la lista de algunos ejemplos que le dejo. Ore por los que vendrán. Si usted ve que faltan muchos, diga, Señor, voy a orar por los que faltan. No empiece a decir, qué pereza estar aquí si aquí no viene gente. No, diga, Señor, yo quiero orar por los que no están. Orar por los que faltan. Si son conocidos, si usted no los ve ahora, ore por ellos. En lugar de pensar, seguro ya se enojaron con la iglesia y ya no van a volver. No, ore por ellos. Usted no sabe qué está pasando en la vida de ellos. Ore por ellos. Ore por los enfermos. Algunos pueden estar afectados de salud. So, what can you do when you come to the church? Pray. Come to the altar. Or right there on the benches. Kneel down and pray. And pray for those who are not here yet. Pray for those empty benches. Pray for those who will come. As you pray, the Lord is going to start moving in our midst. Pray for the move of the God, of our Lord God in our city. Pray for Apopka, for Orlando. Pray for our city. There's an enemy that we have, and the enemy is trying to distract people from coming to church. They are telling people, don't go to church. Go and visit Mickey Mouse and some other things around here, you know. There's a lot of entertainment in this city. That's one of the competitors that we have.
A lot of entertainment. Hay mucha competencia para la iglesia un domingo, ¿verdad? Está la competencia del ratón Miguel y de Disney y todo eso. No lo digo muy duro porque me hacen demandas tal vez, pero está la competencia. Que le dice a las familias, no vayas a la iglesia, vete al parque, diviértete, te lo mereces, trabajas muy duro, vete al parque mejor. Aunque quédate en la casa y juega el Real Madrid. Hoy hay fútbol, por hoy juegan los New York, los Yankees, o juega un equipo tuyo, quédate en la casa. Y nos distraen. Pero no, tenemos que orar, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, que esta ciudad te conozca. Que esta ciudad te conozca, que no haya necesidad de que pase algo. Ya una vez hubo un caso terrible aquí cuando mataron un poco de gente, ¿se acuerdan? Escuchamos esta semana de otro shooting, de otras muertes en Texas, en Odessa. Entonces, hay motivos para decir, necesito estar en la casa de Dios. Y al salir, ¿qué vamos a hacer? Entrar a adorar, salir a servir. When we were pastors, my wife and I, when we were pastors in Texas, a congregation, the name of the church over there is Prince of Peace. We used to have a sign in front of the church by the entrance in the lobby. That sign said, enter to worship when you were coming in. But when you were coming out, the other side of the sign said, go out to serve. Teníamos un rótulo en la iglesia Príncipe de Paz en Texas, cuando éramos pastores allá. De un lado al frente, al entrar, decía, entre a adorar. Y por la parte de atrás, cuando la gente salía hacia afuera, decía, salga a servir. Eso es la iglesia. Venimos aquí a fortalecernos para entrar a adorar y salir a servir. Si nada más nos gozamos aquí entre nosotros y pasamos un lindo tiempo aquí brincando y saltando y haciendo todo eso, por eso nos dicen panderetas, pero no hacemos nada al salir por otros, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Por eso nosotros nos preocupamos, mire, por esos niños de Haití. Por eso nos preocupamos por la gente aquí en la comunidad también que necesitan ayuda. Porque entramos a adorar, a pasar un lindo tiempo aquí en la presencia de Dios, pero salimos a servir. ¿Qué hacer en el culto cuando usted está aquí en la casa de Dios? There are three things that I mentioned there. Say hello to everybody. Say hello with a smile. You don't know how people come, how they feel, what battles they have, what struggles they have. And a smile in the church is going to make a big difference sometimes. Una gran diferencia puede ser tu sonrisa, tu saludo para alguien. Con las nuevas visitas, sobre todo, muéstreles afecto, muéstreles interés. Los pastores sabemos que a la iglesia la gente se queda o se va en gran parte por cómo los reciban. Es muy importante cómo reciban a alguien nuevo en la iglesia para que esa persona decida si se queda o se va. A nosotros nos han dicho, pastor, nosotros nos quedamos en su iglesia porque nos hicieron sentir como en familia desde el primer día, como si nos conocieran desde hace tiempo. Qué lindo eso. También he sabido de casos donde han dicho, no volvimos porque nadie nos dio interés. Anime a quienes estén pasando alguna dificultad. Tal vez usted lo sabe, que alguien está pasando alguna situación, que alguien perdió su empleo, que alguien está pasando un divorcio, que alguien está con una crisis de salud, un familiar o ellos mismos. Si lo sabe, anime, dé una palabra de ánimo. No se acerque a esa persona a decirle, ay, sí, no, ahora sí que está, ahora sí que nos fregamos, como dicen, ¿verdad? Nos fregamos. Como un día estuve un posteo en el Facebook, el huracán viene para Orlando, ya nos fregamos. Es más, usó otra palabra más fea. ¿Qué actitud? Mejor no publique nada. Si va a tirar eso
a ensuciar el corazón de la gente. Y en la iglesia igual. Está pasando alguien por un divorcio, una enfermedad. Ay, si de eso se murió mi tía. No, en el nombre del Señor usted se va a sanar. Su familiar va a ser salvo. Somos imprudentes, ¿verdad? A veces somos imprudentes. Hablamos con la lengua sin conectarla con el cerebro y menos conectarla con la sabiduría de Dios. Requiere sabiduría. Animar a la gente. Muy importante. Y tercero, salir. So encourage one another. Say good things to people. Encourage people. That they might feel when they leave the church, I want to come back to that congregation because they encouraged me. They gave me a word that I needed today. Amen? And then when you leave, go out with the attitude of being God's instrument. Wherever you go today, you are the salt and you are the light of the world. Cuando salimos, tenemos que salir conscientes de quiénes somos, de que vamos a ir afuera a influir en otros, que lo que recibí en la casa de Dios es para influir en la vida de otros. Somos sal, somos luz. Alguna gente estaba pensando, ahora viene el huracán y se va a hacer un blackout aquí, se va a ir la electricidad, pero si no se va la luz de Dios en tu vida, estás bien. Se puede ir la electricidad si quiere. Electricity, the power might be cut off, or whatever happened during the storm, but if the light of God is in your heart, people is going to notice that. Like in situations with this that is going on right now. When you go to a gas station and you see people like fighting each other, acting ugly to each other, you say, where's the light? Where's the good heart? Where is the sense of humanity sometimes, the same should apply to the church. If we go out of those doors and after we leave those doors, we act like them, we are not the church. We should go out and be different. Be gentle. Be helpful. Caring for other people, especially in situations like this. Maybe you have a neighbor who needs help. Do it. Like my son and I the other day when we learned that they had some sand given away in the city here, we checked with our neighbors. Hey, do you have sand? We are going over there, we can bring you some. Something, small things like that you can do, maybe with somebody else. Puedes ayudar, servir, hacer algo por alguien más. Las dos funciones de la iglesia es ser una iglesia que se reúne y una iglesia que va. ¿Sabías eso? Se reúne, pero que no se queda ahí. Que es una iglesia que va. Go. Jesús le dijo a los discípulos, go and make disciples. Go. La palabra go, ir, fue muy bien usada por Jesús. Go. No les dijo nada más quédense ahí sentados, esperen que la gente venga, que se reúnan con usted, que hagan no, o que yo lo haga. Jesús tampoco tomó esa actitud. Lo que dependa de mí, no, you go and do it. Las dos funciones de la iglesia. Una iglesia que se reúne, una iglesia que va. ¿Es casa del rey así? Amén. Amén. Porque somos una iglesia que nos reunimos aquí el domingo, pero que tratamos de servir, que buscamos servir, que buscamos ir. El día que dejemos de hacer eso, estamos jugando a iglesia, nada más. Y te lo digo no solo por casa del rey, lo digo para nosotros porque empezar por nuestra casa. Pero cualquier iglesia cristiana que no tenga esa doble función ha perdido el sentido de ser iglesia. Nos congregamos, pero para ir y hacer discípulos. Amén. Empezamos diciendo que hay ciertas cosas que esperamos de congregarnos. Ahí le tengo una ilustración que refleja
muchas casitas, porque cada familia es una iglesia. La iglesia es todos. Pero hágase el cargo que una de esas casitas es su casa. Su casa es una iglesia. Es su primera iglesia, su casa. Entonces, eso significa que tenemos que cuidar nuestra casa también. If we neglect our house, our home, our relationship as family, don't expect them to grow spiritually, to be a witness to others. Your house is the first church, it's the main church that you have to take care of. If you are married, your partner, your husband, your wife, your children, that's the first church. Then we come to this place to get together and be empowered in the Holy Spirit and all that, but it's your house where everything starts. How's the house? Is the house in good condition? This week, many people is being prepared for the hurricane, and they are trying to make sure that they have, the windows boarded and everything. They cut the trees or whatever you do to clean up. I was doing that too, but at the same time I was wondering, what about my inside house? That's the most important one. Y la iglesia igual. Somos la casa de Dios si nos congregamos para aprender a crecer el uno con el otro. Eso significa que tenemos que permitirnos ser corregidos. En Hebreos 10:24, en el texto que estoy usando hoy, dice, sino exhortándonos, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. So, if exhortation is part of being together as a church, if we don't come here just to entertain each other, but we come here to build up each other, then we need to accept correction as well. Amen? Si venimos a la iglesia para también aprender y ser corregidos, crecer, edificarnos, tenemos que aceptar a veces corrección. Amén. Amén. Te doy permiso. Dígale al que esté a la parte, te doy permiso. Si necesito corrección, te doy permiso. Porque necesitamos ser gente que da cuentas a otros. Una de las razones por las que mucha gente no quiere congregarse en la iglesia es por eso, porque no quieren dar cuentas a nadie y le buscan todas las excusas, critican a los pastores, critican a la gente de la iglesia que son hipócritas y que los pastores son vividores y que esto y que el otro, pero en el fondo es que quieren vivir vidas desordenadas y no darle cuenta a nadie. No quieren ser esa clase de persona que acepte exhortación, corrección en su vida. Esa es la realidad. There's a lot of people who don't come to church as an excuse. They say, oh, pastors, they are taking advantage of people. And people in the churches, they are a bunch of hypocrites. And that's why I don't go. But deep in their heart, they know actually what is going on. What's happening is that they are seeking excuses because they don't want to be exhorted. They don't want to be corrected. They don't want to be challenged in the way they are living. That's the reality. So we have to grant others in the church, give them permission to correct us. Yo tengo unos amigos cercanos, pastores. Como pastor, I'm a pastor, but I always seek for good friends among other pastors. And I have told them, brother, pastor, you're my friend. If you see me preaching something that is out of the Word of God, correct me. If you see me living in a way that is not appropriate as a pastor, correct me. My wife does that, of course, as my main partner, but also I have other people that I trust, and I have good friends, that are friends in the church. The same you should do among those who you trust. Tell them, correct me. I give you permission. Dile a alguien más que sea un buen amigo, un buen hermano en Cristo, una hermana en Cristo. Si me ves cayéndome, desviándome, saliéndome de la ruta, del rebaño, del camino, corrígeme. Dice el apóstol Pablo que el que haga volver a un pecador del mal camino, le hace un gran bien, le hace muy mal si lo dejas perderse. Se ha ganado un alma, exacto. La iglesia es eso, un lugar donde nos congregamos
para ayudarnos. En el griego, en el original de la Biblia, la palabra iglesia, es la palabra eclesia. Ahí se la puse. Usted sabe que a mí me encanta el griego. Lo estudié 3 años en el seminario. Y hay muchas palabras que siempre estoy tratando de refrescar. Ya no lo uso tanto, pero esta es una de esas palabras que tiene un tremendo significado, eclesia. Eclesia viene de un sentido doble en el griego. Significaba la asamblea de los políticos, cuando ellos se reunían, los filósofos y los políticos, a dialogar y a discutir temas. Ese era un sentido para los griegos. Pero para los cristianos, la palabra eclesia significaba la asamblea de los creyentes. Por eso hay denominaciones, como una iglesia muy conocida, es Asambleas de Dios. Una buena iglesia. Asambleas de Dios significa exactamente eso, de eclesia, las asambleas de los que creen en Dios. Nosotros también somos asambleas de Dios, en ese sentido. Claro que sí. ¿Qué es el cuerpo? La otra cosa, el otro principio es entender que si nos congregamos es porque somos parte de un cuerpo. Dice Colosenses 1:18 que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahí no dice que un hombre, cualquier líder o personaje humano que usted se quiera imaginar, es la cabeza. Por eso es que hay una iglesia tradicional por ahí que está muy mal en eso, porque ellos piensan que la cabeza es ese Señor, y no hay ningún ser humano que sea la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y como Cristo es la cabeza, Él tiene un cuerpo. Lo que sí somos nosotros son su cuerpo, usted y yo. Y ser parte de su cuerpo significa que hay funciones mutuas como cuerpo que todos necesitamos ejercer.